Como parte del Reputation Summit que estamos llevando a cabo aquí en Forbes Argentina, tenemos aquí en comunicación vía streaming a Hugo Rodríguez Nicolat. Él es director de política pública para Twitter América Latina en habla hispana. Hugo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto ser parte de esta audiencia y tener la oportunidad de platicar con todos ustedes. Entiendo que has tenido un año complejo en la actividad porque la pandemia ha puesto en Twitter mucha de la conversación, mucha de los temas que tienen que ver con tu labor, que tiene que ver justamente con el manejo de los asuntos públicos de la compañía. Contame cómo lo evalúan ustedes, ¿no? Como ese gran escenario de conversación que es Twitter, ¿cómo evalúan ustedes este año que estamos viviendo? Bueno, Leandro, yo creo que sería falso que alguien te comente que este año de pandemia ha sido sencillo para cualquier persona. Ha sido un tema complejo que ha traído muchos desafíos a empresas, individuos y países. Sin embargo, desde Twitter lo que hemos enfocado es en la misión de la compañía, que es servir a la conversación pública. Y en momentos como los que hemos vivido este último año, eso es esencial, porque servir a la conversación pública significa permitir una pluralidad de voces que te permiten informarte y hacerte tu propia opinión. Y esto en ocasiones son voces que son diametralmente opuestas en puntos de vista. Servir a la conversación pública significa que ambas tengan esa oportunidad de ser escuchadas y que el usuario pueda llegar a la información de calidad. En el tema concreto de pandemia, hemos trabajado arduamente con la Organización Mundial de la Salud y sus oficinas regionales en América Latina para que cuando alguien busque términos relacionados con la pandemia o en estos momentos ya que estamos con la vacunación, sean redirigidos a enlaces especializados que contienen información muy útil, como puede ser la Organización Panamericana de la Salud o el Ministerio de la Salud de la Argentina. ¿Eso ha llevado más tranquilidad, digamos, a quienes se suman a la conversación? ¿O digamos, son links a los que acuden mucho? ¿O la expectativa está por debajo de lo que ustedes tenían previsto? Yo creo que cuando estamos buscando información, lo que más queremos es rápidamente encontrarla y de que sea de calidad. Entonces, nosotros nos centramos en eso y lo hicimos de dos formas. Primero, el entrenar a expertos en materia de salud para que supieran utilizar mejor Twitter. Y esto lo hicimos a través de la PAHO, la Organización Panamericana de la Salud, quienes ustedes los invito a que vayan y busquen sus redes sociales, hacen lives, hacen series de preguntas y respuestas, aclaran dudas, es decir, ayudan a la audiencia a tener una opinión calificada. Y del otro lado es que también trabajamos en el producto. Si tú pones la palabra vacuna En el buscador. en Argentina, en tu buscador, inmediatamente te salen estos optimizadores de búsqueda, porque lo que queremos es que llegues a la información más rápida. Y sí, sin duda creemos que esto ha sido una gran aliciente en estos tiempos. Está claro. Hugo, déjame preguntarte un poco del mercado latinoamericano, ¿no? Somos muy conversadores los latinos, muy conversadores, nos gusta pelearnos en las conversaciones, nos gusta debatir también. En tu caso, dentro de la compañía, ¿vos tenés más o menos trabajo, digamos, por así decirlo, para analizar la conversación, para aminorar un poco el debate que tus colegas de Asia y Europa? Digo, no te digo Estados Unidos porque venimos de un año muy complejo de debates en Twitter, pero sí la pregunta por ahí apuntaba a Europa y Asia. Yo creo, Leandro, que esto es muy pertinente tu pregunta porque en Twitter trabajamos por la Internet abierta y la Internet abierta es global. Pensar que existen jardines de Internet en regiones o en países es uno de los errores más importantes. Para entender la Internet tenemos que analizarla globalmente. Entonces, a tu pregunta, yo enfrento los mismos desafíos que enfrentan todos los colegas en todos lados del mundo, porque nuestro objetivo es abonar para que el ecosistema de Internet se mantenga en cierta medida como está y también mejore las deficiencias que se han encontrado. En América Latina, concretamente, somos sí muy conversacionales, pero también hay que quitar estos concepciones equívocas que tenemos de que nos centramos en temas como pueden ser muy controversiales como la política. El juego de la conversación sobre cultura, sobre gaming, sobre artes, deportes y entretenimientos son grandes detonadores de la conversación en toda Latinoamérica. Y quizás a veces nos concentramos solamente en aquellas que son más álgidas o en donde hay más controversia. Pero eso no es lo que hace Twitter. Lo que hace Twitter es lo que está pasando y lo que está pasando tiene un nivel de matices impresionante.
Retomo un poco lo que dijiste de Internet abierta y dijiste que hay cosas que se pueden mejorar. Desde el punto de vista de Twitter, podemos enumerar algunos temas o enumerarlos o comentarlos de cuáles son esas cosas que se pueden mejorar. Por supuesto, el principal punto que queremos mejorar en Twitter es mejorar la salud de la conversación pública. Sabemos, como dije anteriormente, que queremos darle la voz a todas las pluralidades, incluso cuando son diametralmente opuestas, pero eso significa mantenerlas seguras también. Entonces, en Twitter trabajamos constantemente para que las personas que se conectan a la plataforma se sientan seguras, pero más importante aún que no sufran un riesgo o un daño. Por eso tenemos reglas de Twitter. Y esto es lo que ayuda a la moderación de contenido en tiempo real. Ahora, para mantener esto dentro de la estructura del Internet abierto, tenemos que evitar en falsos supuestos y falsas ideas de nueva cuenta, nociones locales de moderación de contenido. Entender cómo funciona la moderación de contenidos a nivel global, que funciona gracias a una serie de sistemas y reglas y que debe estar basada en principios internacionales, que es lo que buscamos defender cuando generamos reglas de privacidad, seguridad y autenticidad, las cuales permiten mantener a los usuarios seguros en la plataforma. Entiendo. Gran parte de tu trabajo, Hugo, tiene que ver con el vínculo con los gobiernos, con las empresas, partidos políticos, instituciones públicas, empresas no tanto, perdón, y representantes de la sociedad civil, ¿no? Ese es un poco tu área de trabajo. ¿Observás vos desde tu labor diaria una verdadera preocupación por el cuidado de la reputación en la red social? Y en tal caso, si hay acciones concretas, digamos, gente que planifica, asociaciones que realmente deciden subirse a la conversación de forma planificada y de forma cuidada, si quiere. Lo que nosotros, en efecto, parte de la labor que hago junto con mi equipo es tener conversaciones con organizaciones de la sociedad civil y representantes de gobierno de toda la región. Y yo creo que hay que ser muy claros que en América Latina, afortunadamente, tenemos una sociedad civil muy educada en temas de derechos digitales, que lo que más les preocupa es que se salvaguarden sus derechos. Están sobre todo preocupados, sí, por un tema que ya platicamos, que es la seguridad y la salud de la conversación, pero por otro lado, más importante quizás aún, por temas de su privacidad y temas de respeto a su libertad de opinión y a la no injerencia por medio de actores estatales o decisiones que no estén basadas en estándares internacionales de libertad de expresión. Eso es lo que los ocupa y lo que los ocupa conjuntamente en la defensa del Internet abierta, el garantizar que esta libertad de expresión se cuide y se mantenga porque es lo que permite precisamente que podamos tener discusiones de todo tipo en la plataforma. Lo que sucede también es que Twitter es el escenario para crear una buena reputación y también el escenario para exponerse y ser víctima a veces de falsas acusaciones. ¿Cómo puede ayudar Twitter en estos casos, ¿no? ¿Cómo puede ayudar Twitter a moderar esa conversación para que las falsas acusaciones eventualmente no causen el daño que muchas veces causan? Claro, hay que yo creo que aquí diferenciar también los roles de las voces que participan en estos procesos. Conforme a estándares internacionales, una autoridad pública o una voz pública, un representante de Estado, tiene que tener rendición de cuentas. Y por supuesto que Twitter juega un rol y el Internet abierto juega un gran rol para ese tema. Es decir, permiten hablarle con verdad al poder. Y creo que sería un camino bastante riesgoso el hablar de un tema reputacional a una figura pública como puede ser un diputado, una senadora, un presidente, una presidenta. Eso es algo que me parece coincidirán muchos pares de la sociedad civil y sobre todo la Oficina de la Relatoría para la Libertad de Expresión de América Latina, que debe ser visto con mucho cuidado porque tienen una responsabilidad especial y sí deben enfrentar a veces crítica álgida, siempre y cuando se enmarquen las reglas que hemos platicado desde nuestra perspectiva, porque nuestras reglas están pensadas en la seguridad y la seguridad es un tema como una amenaza de violencia, como una suplantación de identidad o por supuesto, cómo puede ser cuentas múltiples que tratan de manipular la plataforma. Es ahí donde Twitter interviene y pone estas finas distinciones. Para el resto de conversaciones, porque manejabas, por ejemplo, un tema de desinformación. Twitter, al ser una red abierta, al ser una red que la gran mayoría de los usuarios tienen sus perfiles abiertos, la gran mayoría de los usuarios no siguen únicamente a sus familiares, sus amigos, sino a fuentes de información, a líderes de opinión pública, a cuentas verificadas, a portales de información, pueden contrastar esta información en tiempo real. Entonces, aquellos que estén preocupados en esto, que sepan que así como pueden tener parte en una conversación con una información que puede ser desafortunadamente no verídica, pueden también hacer ese contrapunteo con información
de la fuente que permite que los usuarios lleguen a su propia conclusión. Okay. Te cambio un poco de tema, Hugo, y para ir redondeando un poco también la charla. Hay en los últimos meses, en el último año, te podría decir, se ha desarrollado el concepto de la cultura de la cancelación, ¿no? Donde mediante concepto de cancelación tratan con odio o con despecho o con distintas categorías de adjetivos, desprestigiar a una persona cancelándola, ¿no? O sea, se ha vuelto como casi común. ¿Es un próximo paso involucrarse en eso de Twitter? ¿Ya se ha involucrado? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Yo creo que es importante evitar calificativos en temas que denostan o celebran cierto tipo de cuestiones. El cancel culture quizás tiene su raíz en temas y procesos que si bien estaban aceptados por la forma de ser, por nuestra educación hace años, hoy en día son cuestionables. Y generalmente están asociados a debates que tienen que ver con minorías y estereotipos. Vuelvo al tema de para qué sirve Twitter. Twitter sirve precisamente para tener estas discusiones. Twitter no se puede pronunciar porque no tiene una opinión política sobre A o B. Lo que tiene son reglas de seguridad. Entonces es muy diferente denostar o aludir a una persona por su comportamiento ético que ya ofenderle, que ya desearle un daño con su seguridad física, con una suplantación y demás. Entonces es ahí donde está la línea de la fina Claro, de cuidar, ¿no? esa es una fina línea, claro, a eso voy. Te cambio la pregunta, dicha de otra manera, ¿qué es para Twitter entonces una sana conversación, la buena salud de la conversación, ¿no? ¿Cuál sería lo opuesto entonces? Siempre, excelente pregunta. Una buena salud de la conversación es donde todos los puntos de vista no solamente tienen la capacidad de hablar, sino que sienten esa seguridad para hacerlo, es decir, que no se sienten silenciados por lo que ven en la conversación. Lo contrario a eso sería dos posibles escenarios. No hacer absolutamente nada en materia de salud, entonces aquellas voces menos altisonantes, generalmente grupos minoritarios, estarían silenciadas. El equivalente a un espacio físico sería que tendríamos a puro hombre blanco hablando con puro hombre blanco. Y lo otro escenario que sería todavía también muy preocupante es tener a un juez de la verdad o a un juez de lo que es moral e inmoral, determinando quién puede entrar y quién no puede entrar, basado en principios abstractos y no realmente vinculados o relacionados con principios internacionales de libertad de expresión. Las reglas de Twitter buscan precisamente esa línea divisoria. Es decir, yo puedo estar totalmente en desacuerdo con tu punto de vista y tengo todo el derecho de decirlo, pero cruzo esa línea cuando te pongo en riesgo. Y con algunos de los hipotéticos que ya he mencionado, como puede ser uno que no he mencionado, compartir tu información privada, ¿no? Sí, o que el debate se enriquezca con argumentaciones, sería lo ideal, ¿no? Sería digamos, que el debate Yo tenga creo que realmente argumentación. llamas a un punto que hemos mencionado varias veces en Twitter, que es a Twitter lo mueven las conversaciones, no las porras. Es decir, cuando vemos debates álgidos, sobre todo en cuestiones que son muy polarizantes, creemos que va a ganar el que más alto hable o el que grite más fuerte, cuando no es así. Hemos hecho investigaciones, más recientemente hicimos un estudio de cara a las elecciones intermedias en México, donde le preguntamos a los usuarios un tema muy sencillo: ¿para qué sirven las tendencias? ¿Y para qué no sirven las tendencias? Y ellos mismos conectaron y dijeron, cuando yo veo una tendencia en un punto de vista en el que es hashtag estoy a favor de la candidata, hashtag estoy en contra de la candidata, no se conectan porque los detectan inmediatamente como partidistas, como sesgados. En cambio, cuando ven conversaciones que dicen hablemos del debate A, propuesta sobre la ciclovía B, conectan. Y eso sí puede influir en la toma de decisiones que tengan. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas quieren conversaciones, no porras. Claro, tal cual. Últimas dos preguntas, Hugo, si me permitís. Hace unos meses publicaron en el blog de ustedes, está en inglés, textual, ¿no? Cito textual y me permito leer. El futuro de Internet se encuentra en una encrucijada, ¿no? Haciendo referencia a un posible cambio de legislación en Europa. Ahí me vas a tener que ayudar a desasnarme un poco y contarme cuáles son esos cambios y por qué están en una encrucijada.
Precisamente por lo que comentábamos del futuro del Internet abierto. Conforme se desarrolla el Internet, hay evidentemente siempre un debate de infinidad de temas. Puede ser desde moderación de contenidos, privacidad de datos, etcétera. Y lo que Twitter defiende y defenderá junto con otros actores, no es Twitter únicamente el único proponente de estas ideas, es que siempre y cuando estos cambios se hagan respetando la naturaleza del Internet abierta, vamos a seguir continuando con lo que ha permitido esta estructura, que es desarrollo económico, libertad de expresión, pluralidad de voces. La encrucijada está en tomar caminos cortos, cuyo desenlace puede ser desastroso para el Internet, como el adoptar medidas únicamente locales para una red global. Es decir, fracturar el Internet, lo cual tendría eventualmente ramificaciones muy grandes. Es decir, los usuarios de cierto país no tendrían el mismo tipo de Internet que tendrían otros y eso no permitiría la naturaleza abierta. Entonces, a eso nos referimos con la encrucijada. Estamos en la encrucijada de defender una Internet abierta o permitir que ésta se fragmente con decisiones desafortunadamente que no consideran esta estructura y que lograrán únicamente fracturar la red. Pero ustedes hicieron hincapié específicamente en Europa. ¿No crees que hay más riesgo, entre comillas, siguiendo esta línea de pensamiento, en Oriente, por ejemplo? Yo creo que el riesgo está en todos lados. Se hizo esa referencia específica porque había un movimiento específico y una propuesta específica. Pero cada vez, y eso es una invitación a toda la audiencia, cada vez que vean una propuesta relativa al Internet, hay que pensar en esta naturaleza global. Eso es lo que está siempre en cuestión y no caer en lugares comunes y pensar únicamente en cómo funcionan quizás las 2 o 3 o 4 compañías de Internet que conocen, sino cómo queremos que funcione el Internet para aquellas que aún no conocemos. Es decir, si emulamos cómo queremos que funcione todas las empresas de plataformas sociales en función de cómo funciona Twitter, sería un error. Y Twitter no aboga por eso. Twitter quiere que la naturaleza abierta se mantenga para que vengan más innovaciones, más competencia y que se continúe con la libertad de expresión. Hago una última pregunta, Hugo, por favor. También leí en el blog de Twitter el programa Birdwatch en Estados Unidos. ¿Qué alcance tiene en concreto y por qué todavía está en una estancia de piloto? Y si nos puedes contar un poco de qué se trata. Claro, todo desarrollo y producto en Twitter primero lo piloteamos. Es importante pilotearlo para que veamos pues desperfectos, cómo evoluciona, cuestiones a mejorar. Este fue el caso, por ejemplo, del ya popular Spaces, que primero se piloteó y ya se ha desarrollado para la mayoría del mundo. Y eso es lo mismo que hemos hecho con hilos, etcétera. Es decir, todas las innovaciones, se acordarán ustedes el cambio tan sorpresivo para algunos que fue de pasar de 140 caracteres a 280. Por suerte. Todo eso se pilotea para tener retroalimentación de nuestros usuarios y también ver qué podemos mejorar. Entonces, en efecto, es un programa piloto y lo que estamos buscando es simplemente hacer más fácil algo que ya sucede en Twitter. En Twitter, tú puedes ver, sin duda, porque la desinformación tiene muchas naturalezas, algunas personas pueden compartir algo porque no saben que es desinformación o porque no tienen el contexto completo. Pero las personas ahí mismo pueden hacer el contrapunteo al ver esa información. Verás, Birdwatch lo que busca es hacer un esfuerzo más ordenado y más comunitario en cual se puedan hacer anotaciones de los propios usuarios para que cuando tú veas algo que puede ser cuestionable, tengas toda la información que sustenta el por qué es cuestionable. Entonces, estamos analizando el alcance de esto. Va a ser sin duda un desarrollo meticuloso, pero es algo que abona a la salud de la conversación y seguiremos explorando. He mentido, Hugo, te dije que era la última pregunta y tengo una más. Adelante, adelante. Es un año de elecciones aquí en Argentina, elecciones legislativas, y recuerdo que la última vez, cuando hubo elecciones, ustedes habían tenido reuniones formales o informales con los distintos partidos políticos, justamente como para encauzar un poco los debates en redes sociales, en Twitter, simplemente. ¿Tienen previsto hacer lo mismo? ¿Cómo se encara? ¿Cómo se encamina esa política? Absolutamente, sí, es parte de nuestro trabajo continuo. Te puedo incluso corroborar que esas reuniones ya empezaron con la autoridad electoral y hay un programa en curso para acercarnos a los partidos políticos y que conozcan tanto las herramientas de Twitter que les permiten conectar con las personas, como las reglas de la plataforma que también nos permiten mantenerse seguros. Quiero nada más simplemente aclarar una distinción particular de Twitter en este tema.
Desde hace ya más de año y medio, Twitter no permite la pauta política en la plataforma. Es decir, el contenido promocionado sobre partidos políticos, candidatos, proselitismo, proyectos de ley, no es permitido en la plataforma porque estamos evaluando cómo debe funcionar esta modalidad a futuro. Mientras no tengamos una respuesta, nos parece correcto suspender la misma para evitar cualquier riesgo a un proceso legislativo o electoral. ¿Esas reuniones incluye también a los protagonistas, digo, los partidos políticos, o solo a la parte, digamos, de la gente electoral? Serán también con los partidos políticos a los cuales empezamos a capacitar. Hugo Rodríguez Nicolás, director de Política Pública de Twitter para América Latina y habla hispana, gracias por sumarte al Forbes Reputation Summit y te agradecemos mucho la conversación, fue muy didáctica y fuiste muy concreto en las respuestas. Te agradecemos muchísimo. Al contrario, muchísimas gracias por esta oportunidad y les deseo lo mejor en esta reunión. Muchas gracias. Seguimos aquí en el Reputation Summit.